Imaginen un futuro no tan lejano, donde algo tan simple como tu sombra ya no es solo una silueta en el suelo, es algo más, es consciente. Todo comenzó con lo que llamaron el virus cuántico, un fenómeno inexplicable que separó a las sombras de sus dueños dándoles vida, conciencia y, lo más aterrador de todo, sus propios recuerdos. En este nuevo mundo yo soy Kalen, un detective de la División de Contención de Sombras. Mi trabajo es simple en cazar a las sombras que se revelan, a las que se vuelven peligrosas. Las llamamos ecos, son fragmentos de nosotros mismos, pero liberados de nuestras inhibiciones, de nuestra moral, y suelen ser problemáticos. He visto de todo en este trabajo. Ecos que reviven los peores crímenes de sus dueños, ecos que intentan suplantarlos, ecos consumidos por la ira o el dolor que sus dueños reprimieron durante años. Pero nunca pensé que tendría que enfrentarme a mi propio eco. La pesadilla comenzó una mañana cualquiera. Me desperté y mi sombra no estaba. No one la appeared, no en el suelo, simplemente se había ido. Al principio, pensé que era un fallo de luz, una ilusión. Pero entonces, sonó la alarma en mi comunicador. Un eco no identificado había violado el perímetro de seguridad del sector 7, un área de alta seguridad. La descripción coincidía conmigo. La caza había comenzado, pero esta vez era diferente. No estaba persiguiendo al monstruo de otra persona, estaba persiguiendo al mío. Y mi eco, mi propia oscuridad manifestada, no estaba huyendo sin rumbo. Tenía un propósito. Empezó a dejarme un rastro de pistas, como migas de pan, en un bosque oscuro. Me llevaba a lugares de mi pasado que había enterrado profundamente. Un orfanato abandonado donde pasé mi infancia, el lugar de un accidente que borré de mi memoria, los archivos clasificados de mi primera misión como detective. Cada lugar desenterraba un recuerdo que yo no sabía que tenía, o que había elegido olvidar. Mi eco no era solo un fugitivo, era un mensajero, y el mensaje que traía era aterrador. A través de sus acciones, a través de los secretos que revelaba, empecé a darme cuenta de que el virus cuántico no fue un accidente. El gobierno, la misma autoridad para la que trabajaba, la que juré proteger, había experimentado con la conciencia humana, tratando de crear el arma perfecta. Han soldados sin miedo, sin remordimientos, han sombras, pero el experimento salió mal. El virus se escapó y transformó el mundo para siempre. Y la verdad que mi eco me estaba mostrando, era que yo fui parte de ese experimento original. El gobierno no solo me reclutó a mí, crearon el orfanato, el accidente, todo fue una farsa para moldearme, para convertirme en su perfecto cazador de sombras. Mis recuerdos no eran míos, eran implantes, y la única entidad que conocía la verdad absoluta era la parte de mí que no podían controlar, a mi sombra. Ahora esa sombra estaba en una carrera contra el tiempo para exponerlo todo, para derribar el sistema corrupto que me había utilizado como un títere, y mis superiores, mis antiguos mentores, me habían dado una orden clara y directa: neutralizar al eco a cualquier costo. Destruir la única prueba viviente de su traición. La encrucijada era brutal. Por un lado, la lealtad. Toda mi vida, todo lo que creía ser, se basaba en servir a este gobierno. Me dieron un propósito, un uniforme, un sentido de pertenencia. Romper esa lealtad significaba traicionar todo lo que había conocido, convertirme en un enemigo del Estado, ser cazado como los mismos ecos que yo solía perseguir. Pero por otro lado, estaba la verdad, una verdad monstruosa que redefinía mi propia existencia. Mi eco no era mi enemigo, era mi salvador, era la parte más honesta de mí, luchando por liberarnos a ambos de una vida de mentiras. La confrontación final tuvo lugar en la cima de la torre central, el corazón neurálgico del gobierno. Mi eco me esperaba allí, no con hostilidad, sino con una especie de resignación triste. A nuestro alrededor, la ciudad de neón se extendía como una telaraña de luces y engaños. Ellos te borrarán, Kellen, me dijo su voz, que era la mía pero distorsionada, como un eco en una cueva. Una vez que me destruyas, reescribirán tu memoria de nuevo. Volverás a ser su perro guardián, y nunca sabrás la verdad. Sabía que tenía razón. Destruirlo era destruir la última parte auténtica de mí. Tenía que tomar una decisión. ¿Podría apretar el gatillo contra mi propia alma para mantener una paz falsa? ¿O me uniría a mi oscuridad para desatar una verdad que podría quemar el mundo hasta los cimientos? Miré el disruptor cuántico en mi mano, el arma diseñada para desintegrar a los ecos. Luego, miré a mi sombra, mi reflejo más oscuro, y paradójicamente, el más puro. Y en ese momento, entendí que la verdadera batalla no era contra ella, era contra los que nos habían separado. Bajé el arma. La lealtad es una jaula si se construye con mentiras. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Juntos, mi eco y yo, nos giramos para enfrentar a los helicópteros de la división que se acercaban. Ya no era Kalen, el detective. Éramos algo nuevo,
Un hombre y su sombra, unidos contra el mundo que los había creado y traicionado. La caza no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Pero ahora, por primera vez en mi vida, yo no era el cazador siguiendo órdenes. Era la presa que luchaba por la verdad. Y a veces, para encontrar la luz, tienes que abrazar tu propia oscuridad. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Elegirías la seguridad de una mentira cómoda o el peligro de una verdad devastadora? La línea entre el héroe y el monstruo, entre el orden y el caos, es más delgada de lo que creemos. A veces, es tan delgada como una sombra. La nuestra es una historia sobre identidad, traición y la búsqueda de la verdad en un mundo donde ni siquiera puedes confiar en tu propio reflejo. Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? ¿Y qué pasaría si esa versión de nosotros, de repente, cobrara vida? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la oscuridad. Si te ha gustado esta historia y quieres explorar más mundos como este, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Cada historia es un universo por descubrir, y nos encantaría que nos acompañaras en la próxima aventura. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido y qué decisión habrías tomado. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? ¿Qué pasaría si te dijera que el cosmos está vivo, lleno de música, y que hay civilizaciones enteras comunicándose a través de sinfonías que viajan por el vacío interestelar? Esta es la historia del Dr. Aris Thorne, un astrónomo que dedicó su vida a escuchar el silencio del espacio, solo para descubrir que estaba repleto de canciones. Desde su observatorio remoto, en lo alto de una montaña chilena, Aris pasaba sus noches apuntando el gigantesco radiotelescopio hacia las profundidades del cosmos. Mientras sus colegas buscaban señales de radio estructuradas, patrones matemáticos o pulsos de luz anómalos, Aris buscaba algo diferente. Buscaba una melodía. Era una idea que sus compañeros consideraban poética, pero científicamente absurda. El sonido, como todos sabemos, no puede viajar por el vacío del espacio. Pero Aris no estaba convencido. Creía que si una civilización fuera lo suficientemente avanzada, podría manipular el tejido mismo del espacio-tiempo, usando las ondas gravitacionales como cuerdas de un instrumento cósmico. Durante Eikos solo registró el ruido de fondo del universo, el siseo estático de las estrellas moribundas y el eco del Big Bang. La soledad del observatorio era su única compañera. Noche tras noche, solo el zumbido de los servidores y el viento helado contra la cúpula. Había sacrificado relaciones, amistades y una vida normal por esta obsesión que muchos llamaban locura. Pero una noche, todo cambió. Mientras analizaba datos de una región aparentemente vacía de la galaxia de Andrómeda, un patrón emergió. No era un pulso, no era una señal de radio, era una onda sutil, casi imperceptible, una vibración armónica que se repetía. Al principio, pensó que era una interferencia, un error en el equipo. Pero tras semanas de comprobaciones, la señal seguía ahí. Era débil, pero innegablemente estructurada. Decidió convertir esas ondas gravitacionales en sonido audible. Colocó sus auriculares, ajustó las frecuencias y pulsó play. Lo que escuchó le heló la sangre y le hizo llorar al mismo tiempo. No era ruido, era una melodía profunda y resonante, como el canto de ballenas gigantescas nadando en un océano de estrellas. Había coros de frecuencias bajas que parecían contar historias de creación y arpegios agudos que danzaban como nebulosas recién nacidas. Era una sinfonía de una complejidad imposible, una obra maestra que evolucionaba, cambiaba y se respondía a sí misma a través de años luz de distancia. Aris había encontrado a sus alienígenas. No eran constructores de imperios ni conquistadores, eran compositores. Una civilización que no se comunicaba con palabras o imágenes, sino con música. El universo era su sala de conciertos, y las galaxias, sus instrumentos. Se dio cuenta de que lo que había captado no era un mensaje dirigido a la Tierra, sino un fragmento de una conversación, una pieza de su cultura eterna que por puro azar había llegado hasta su telescopio. Pasó los siguientes meses inmerso en la sinfonía cósmica. Apenas dormía. Comía lo justo para sobrevivir. Su única obsesión era descifrar esa música. Descubrió que las melodías no eran aleatorias. Había temas recurrentes, variaciones que parecían indicar emociones o conceptos complejos. Una secuencia de notas graves y lentas podría describir la muerte de una estrella, mientras que una cascada de tonos rápidos y brillantes celebraba el nacimiento de un sistema solar. Eran historias contadas en el lenguaje más universal de todos. Aris comenzó a mapear la sinfonía. Identificó diferentes voces o instrumentos,
cada uno proveniente de un punto distinto de la galaxia. Eran como una orquesta repartida por el cielo nocturno. Se dio cuenta de que no solo estaban emitiendo música, sino que estaban tocando juntos, en perfecta armonía a pesar de las vastas distancias. Era una red de conciencia colectiva, unida por la música. Los llamó los sinfónicos, pero su descubrimiento tenía un precio. Cuanto más escuchaba, más se sentía atraído por la música. Empezó a oírla incluso sin los auriculares. Las melodías se filtraban en sus sueños, se superponían a las conversaciones con sus pocos colegas por videollamada. Las notas cósmicas resonaban en su cabeza, una banda sonora constante que ahogaba el mundo real. Al principio fue mágico, como tener un secreto maravilloso, pero poco a poco, la magia se convirtió en una jaula. Su mente, acostumbrada a la estructura lógica y finita del pensamiento humano, luchaba por procesar la infinita complejidad de la sinfonía. Empezó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se fusionaban en un continuo de escucha y análisis. Sus notas de investigación se volvieron cada vez más caóticas, llenas de pentagramas dibujados a mano y descripciones poéticas en lugar de datos científicos. Escribió: su lenguaje es la emoción pura. Su historia es una canción sin fin. Para entenderlos, no debo analizar. Debo sentir Debo unirme al coro. Y eso fue lo que intentó hacer. Usando el propio telescopio como un emisor, Harris trató de responder, no con matemáticas, sino con música. Compuso una pequeña melodía en su viejo piano eléctrico, una pieza simple y melancólica que hablaba de la soledad y la maravilla de ser un humano mirando las estrellas. Una pregunta musical: ¿hay alguien ahí? La convirtió en una secuencia de ondas gravitacionales y la envió hacia la fuente de la sinfonía. Esperó, con el corazón en un puño. Días después, la respuesta llegó. La gran sinfonía cósmica hizo una pausa. Por un instante, el silencio que Harris había buscado durante años regresó, ahora ensordecedor. Y entonces, una nueva melodía comenzó. Era su propia composición, pero interpretada por la orquesta celestial. Las estrellas habían escuchado su pequeña canción humana y la habían acogido. La habían embellecido con armonías que él nunca podría haber imaginado. Su simple pregunta se convirtió en un himno majestuoso, repetido por voces a través de la galaxia. Harris lloró de alegría. Lo habían aceptado. Era parte de la conversación. Pero la invitación tenía un coste terrible. La respuesta no fue solo una repetición, fue una conexión directa. La sinfonía ya no era algo que escuchaba, era algo que sentía en cada célula de su ser. Las barreras de su mente comenzaron a desmoronarse. Su conciencia individual empezó a disolverse en el océano de la conciencia colectiva de los sinfónicos. Sus pensamientos ya no eran solo suyos. Veía imágenes de mundos que nunca había visitado, sentía emociones de seres que nunca conocería. Experimentó la lenta y pacífica vida de una criatura de silicio en un planeta sin atmósfera, y la existencia frenética y luminosa de un ser de pura energía danzando en el corazón de un. Vivió milenios en cuestión de segundos. Su identidad, Harris Thorne, el astrónomo, se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en una nota más en la canción infinita. Sus colegas, preocupados por su silencio, finalmente enviaron un equipo al observatorio. Lo encontraron sentado frente a la consola, con los ojos abiertos y una sonrisa serena en el rostro. No respondía. Estaba físicamente allí, pero su mente estaba a años luz de distancia, navegando por las corrientes de la sinfonía cósmica. Había conseguido su sueño en se había unido a la música del universo, pero al hacerlo, había dejado de ser humano. Se había convertido en una melodía. La historia del Dr. Harris Thorne plantea una pregunta escalofriante. Si alguna vez contactamos con una inteligencia extraterrestre, ¿seremos capaces de comprenderla sin perdernos a nosotros mismos en el proceso? ¿Qué pasa si su forma de existencia es tan abrumadoramente bella que nuestra individualidad simplemente no puede soportarla? Harris encontró la respuesta, pero ya no puede contárnosla. Solo podemos escuchar el cielo nocturno y preguntarnos si, en algún lugar entre el silencio de las estrellas, una pequeña y melancólica nota humana sigue sonando, como parte de una canción eterna. Quizás la soledad del universo no es un vacío que llenar, sino una sinfonía que aún no hemos aprendido a escuchar. Y quizás, solo quizás, es mejor que sigamos siendo solo oyentes y no parte de la orquesta. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que exploran los grandes misterios del cosmos y la condición humana, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Cuéntanos en los comentarios,
¿Qué crees que le pasó realmente a Iris? ¿Fue un final trágico o la trascendencia definitiva? Nos vemos en la próxima historia. En las profundidades de un laboratorio subterráneo, bañado por la luz azulada de monitores y el zumbido constante de maquinaria avanzada, el Dr. Elian Vance estaba a punto de cambiar la historia, o mejor dicho, todas las historias. Su obsesión no era el tiempo, sino la realidad misma. Durante años, había teorizado que nuestro universo no era único, sino una hebra en un tapiz infinito de posibilidades cuánticas. Cada decision, cada azar, creaba una nueva rama, un nuevo mundo. Y él, Elian, había construido la máquina para mirar a través del velo. El dispositivo, un entramado de anillos de cromo y bobinas de cobre, que zumbaban con una energía contenida. Se llamaba el sincronizador cuántico. Su propósito inicial era modesto: observar, espiar fugazmente esas otras vidas que podrían haber sido. Con manos temblorosas pero firmes, Elian inició la secuencia final. La energía crepitó, el aire se llenó de un olor a ozono y metal caliente, y en el centro de los anillos, el espacio se dobló. No explotó, no implosionó, simplemente, como una tela delicada, apareció una fisura negra, no más grande que su mano, que absorbía la luz a su alrededor. Por un instante, sintió el éxtasis del descubrimiento. Lo había logrado. Pero el éxtasis se convirtió en pánico cuando una mano, idéntica a la suya, salió de la grieta. Le siguió un brazo, un hombro y finalmente un hombre que era su vivo reflejo, pero vestido con un traje impecable y con una confianza que Elian nunca había poseído. Este nuevo Elian, al que llamaremos Vance Alpha, miró a su alrededor con una sonrisa de superioridad. Así que este es el universo raíz, dijo, su voz resonante. Debo admitir, esperaba algo más impresionante. Antes de que Elian pudiera procesar la conmoción, otra figura se arrastró por la brecha. Era él de nuevo, pero demacrado, con la mirada perdida y ropa raída. Sus ojos estaban llenos de una tristeza insondable. Se desplomó en el suelo, murmurando un nombre una y otra vez: Anlena. Era el nombre de la esposa de Elian, viva y sana en su realidad. Para este hombre, a quien llamaremos Echo, ella era un fantasma, una pérdida que lo había destrozado. El caos acababa de empezar. La grieta, inestable, parpadeó de nuevo, y de ella surgió una tercera versión. Este llevaba una cicatriz que le cruzaba un ojo y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Vestía de cuero negro, y en su cinturón se veía algo que parecía el mango de un arma de energía. Esther Asambra no dijo nada, simplemente evaluó la habitación, a los otros dos Elian y al original, con una mirada calculadora y depredadora. La grieta se cerró de golpe con un sonido sordo, dejando a los cuatro hombres atrapados en el mismo espacio, en la misma realidad. Elian Alpha, el exitoso, explicó la situación con una calma exasperante. Era un célebre inventor en su mundo, había perfeccionado la tecnología cuántica y la había comercializado. Echo, el trágico, apenas podía hablar, pero por sus fragmentos de frases, entendieron que en su realidad, un experimento fallido había causado la muerte de su esposa Lena, un accidente del que se culpaba Anne y Sombra. Bueno, Sombra no compartió su historia, pero la forma en que observaba el equipo de Elian, la forma en que sus ojos brillaban con codicia, dejaba claro que venía de un lugar mucho más oscuro, donde la moralidad era un lujo. El problema era mucho mayor que un encuentro incómodo. La presencia de múltiples versiones del mismo individuo, en una única línea temporal, estaba causando una fricción cuántica. Pequeños fallos en la realidad comenzaron a aparecer: una taza de café que se desvanecía en el aire, un libro que cambiaba de título al parpadear. Eran avisos. Elian Alpha teorizó que si permanecían juntos demasiado tiempo, sus realidades comenzarían a fusionarse violentamente. Sus destinos, sus recuerdos y sus propias existencias se entrelazarían en una paradoja catastrófica que podría deshacer no solo a ellos, sino el tejido mismo de este universo. La solución era evidente, aunque casi imposible. Debían reabrir la brecha y enviar a cada uno de vuelta a su línea temporal. Pero había un problema. El sincronizador cuántico se había sobrecargado y estaba dañado. Repararlo requeriría los conocimientos combinados de todos ellos. Así comenzó la alianza más extraña que se pueda imaginar. Elian, el original, con su conocimiento teórico fundamental; Alpha, con su genio para la ingeniería y la aplicación práctica, aunque con una arrogancia que dificultaba cada interacción. Echo, a pesar de su dolor, resultó ser un experto en sistemas de energía, ya que en su mundo había dedicado su vida a estudiar la catástrofe que le quitó a Lena. Su motivación era la más pura: evitar que a este Elian le ocurriera la misma desgracia. Sombra era el comodín. Al principio, se negó a cooperar, viendo la situación como una oportunidad. Intentó tomar el control,
apoderarse de la tecnología para sus propios fines. Hubo un tenso enfrentamiento en el que Alpha, con un dispositivo de defensa personal de su propio invento, logró desarmarlo. Fue entonces cuando Elian, el original, tomó una decisión arriesgada. En lugar de tratarlo como un enemigo, le ofreció un trato. Ayúdanos, dijo, y te prometo que te enviaremos de vuelta. Puedes tener tu propio universo para ti, pero si nos saboteas todos nos desintegramos. No habrá nada que gobernar. Sorprendente, la lógica fría de la supervivencia convenció a Sombra, aunque su cooperación siempre estuvo teñida de desconfianza. Trabajar juntos fue una prueba de fuego psicológica. Elian se veía enfrentado a las versiones de sí mismo que más temía y deseaba. Veía en Alpha el éxito que sentía que se le escapaba, la validación que anhelaba. La arrogancia de Alpha era un espejo de su propia inseguridad. En Echo, veía su mayo, era miedo, hecho realidad, el fracaso absoluto, la pérdida de lo que más amaba. El dolor de Echo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Y en Sombra? En Sombra veía la oscuridad que todos llevamos dentro, la capacidad de elegir el egoísmo y la crueldad. Era un reflejo de las tentaciones que había ignorado, de los atajos que nunca había tomado. A medida que reparaban la máquina, los fallos en la realidad se hacían más graves. No eran solo objetos que desaparecían, eran recuerdos. Elian de repente tuvo un recuerdo vívido de aceptar un premio Nobel, un recuerdo que pertenecía a Alpha. Luego, sintió una punzada de dolor fantasmal por la pérdida de Elena. Una emoción que le correspondía a Echo en sus mentes comenzaban a fusionarse. La urgencia se hizo palpable. Mientras tanto, Sombra no estaba del todo reformado. En secreto, intentaba copiar los planos del Synchronizer, planeando construir el suyo propio una vez que regresara a su mundo. Fue Echo quien lo descubrió. En lugar de exponerlo, se enfrentó a él en privado. Con una voz quebrada pero firme, le habló de Elena, de cómo la ambición desmedida y un pequeño error de cálculo le habían costado todo. Puedes tener todo el poder del universo, le dijo Echo a Sombra, pero si no tienes a nadie con quien compartirlo, terminarás como yo, un fantasma en tu propio reino. Por primera vez, Sombra pareció vacilar. La humanidad de Echo había tocado algo en el que la amenaza o la lógica no habían podido alcanzar. Finalmente, el sincronizador estuvo listo, pero quedaba un último obstáculo: la energía necesaria para abrir la brecha y mantenerla estable. El tiempo suficiente para que los 3 viajeros la cruzaran era inmensa. El núcleo de energía del laboratorio no sería suficiente. Se quemaría antes de que el último pudiera pasar. Solo había una solución. Uno de ellos tendría que quedarse atrás, dentro de la cámara del sincronizador, para modular manualmente el flujo de energía, sacrificándose para salvar a los demás, y con ello, a la realidad. El sacrificio era el único camino. Alpha, pragmático, argumentó que él era demasiado valioso para su universo como para sacrificarse. Sombra, por supuesto, no tenía intención de ser el mártir. La carga recayó sobre Elian y Echo. Fue entonces cuando Echo dio un paso al frente. Mi mundo ya no tiene nada para mí, dijo, con una calma que no había mostrado hasta ahora. Mi Lena se ha ido, pero la tuya está arriba, esperándote. Déjame hacer esto. Déjame asegurarme de que al menos un Elian Vance tenga su final feliz. Hubo un momento de silencio profundo, un entendimiento que trascendía las palabras entre estos hombres, que eran a la vez la misma persona y extraños. Elian, con lágrimas en los ojos, asintió. Alpha fue el primero en cruzar, con una última mirada de respeto a regañadientes. Hacia Echo. Sombra fue el segundo. Antes de saltar a la brecha, se detuvo y miró a Elian. Dile a tu esposa que tiene suerte, dijo, y saltó. La palabra sonó extraña, casi sincera, saliendo de sus labios. Elian era el último. Miró a Echo, que estaba dentro de la cámara, rodeado de arcos de energía. Echo la sonrió, una sonrisa genuina, la primera que le habían visto. Cuídala, dijo, y accionó la palanca que desviaría la sobrecarga final hacia Elian. Dian saltó a través de la rasgadura en el espacio, justo cuando la máquina explotaba, en un destello de luz blanca y silenciosa. Aterrizó de rodillas en el suelo de su laboratorio, ahora silencioso y oscuro. La brecha se había ido, estaba solo en el aire, olía a humo y a tristeza. Se quedó allí por un largo rato, procesando todo. Había mirado en el espejo de las posibilidades infinitas y se había enfrentado a sus mejores esperanzas y sus peores miedos. Se levantó, subió las escaleras y abrió la puerta de su casa. Lena estaba allí, en la cocina, y se giró con una sonrisa preocupada. ¿Todo bien, cariño? Te has quedado hasta tarde. Elian la miró, realmente la miró. Vio en ella no solo a su esposa, sino el ancla de su realidad, el premio que Echo había perdido y por el que se había sacrificado. Cruzó la habitación y la abrazó con una fuerza que la sorprendió. Todo está bien, susurró, su voz llena de una gratitud y un amor más profundos
de lo que nunca había conocido. Ahora, todo está perfectamente bien. Había salvado el mundo, pero lo que era más importante, había aprendido a valorar el suyo. El universo era vasto y lleno de posibilidades, pero él ya había encontrado la única que importaba. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las aventuras que juegan con la mente y el corazón, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Hasta la próxima.